después de 11 años, la hermana de mi esposa, la directora ejecutiva, le dio mi ascenso a su nuevo novio, un joven de 24 años. Nada personal, dijo. Llamé a mi esposa y le conté lo sucedido. Estás exagerando, es solo un ascenso, dijo mi esposa. Al día siguiente, retiré las 21 cuentas de mi empresa fantasma, el 92% de sus ingresos. Cuando la hermana de mi esposa me llamó para suplicarme, simplemente le dije, me llamo Marcus Reed y durante 11 años me entregué por completo al grupo Varelli, una consultora elegante y en rápido crecimiento dirigida por Serena Varelli, la hermana mayor de mi esposa. Desde la primera mañana que crucé las puertas de cristal como estratega junior con los ojos abiertos, sentí una descarga eléctrica de posibilidades zumbando por los pasillos. Aprendí a amar el ritmo de las primeras conferencias telefónicas, el clic de los tacones de alta gama en el pasillo y cómo las luces de la ciudad brillaban más allá de la oficina de la esquina al caer la noche. Renuncié a las cenas de Navidad, me salté las vacaciones en la playa con Talia y dejé que los cumpleaños transcurrieran entre diapositivas y presentaciones a clientes. Cada triunfo parecía compartido, cada contrato una victoria familiar, hasta el día en que dejó de serlo. Esa mañana empezó como cualquier otra. Presioné el botón para llamar al ascensor y deslicé mi credencial por el lector. El zumbido de la maquinaria bajo mis pies, el suave tintineo al abrirse las puertas, se me había vuelto tan familiar como respirar. Llevaba un café con leche humeante en una mano y un sentimiento de orgullo sobre mis hombros. Me había quedado hasta tarde la noche anterior para pulir la propuesta para Arcadia Pharmaceuticals, y había ensayado mis argumentos hasta que quedaron grabados en mi mente. Serena me había enviado un mensaje a las 8, gran día, buena suerte, con un corazón azul. Lo guardé en el bolsillo como un talismán. En la sala de juntas, la luz del sol se reflejaba en la mesa pulida, y me senté junto al nuevo novio de Serena, R.S., un delgado joven de 24 años con bíceps esculpidos y una mandíbula que parecía tallada. Se unió a la empresa como entrenador personal de Serena, luego empezó a asistir a almuerzos, luego a reuniones, hasta que hoy, de alguna manera, se ganó un lugar en la cabecera. Me recordé a mí misma que podía ser magnánima. Ahora él también era familia. Serena estaba al frente, con una postura impecable, los hombros erguidos, y por primera vez en 11 años, percibí algo extraño en sus ojos. Intercambiamos una mirada rápida, un destello de calidez del que había llegado a depender. Siempre me había apoyado. Me incliné hacia adelante, lista para escuchar mi nombre junto al de directora de innovación, un título que todos en el grupo de Varelli habían acordado que era mío. Ensayé mentalmente mi discurso de agradecimiento, incluso imaginé la modesta sonrisa en el rostro de Talia al enterarse de la noticia. En cambio, Serena sonrió con esa sonrisa tensa y comedida que no le llegó a los ojos. Recorrió con la mirada a los miembros de la junta como un orador experto que dice una mentira. Quiero agradecer a Marcus su incansable dedicación y me enorgullece anunciar a nuestro nuevo director de innovación. Hizo una pausa, dejando que la expectación en la sala aumentara. R.S. La sílaba quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier verdad que hubiera escuchado. Murmullos recorrieron la habitación. Aplausos de cortesía, vacilantes. Serena tomó la mano de R.S. y la guió hacia el centro de la mesa, como si revelara un gran premio. El pecho de R.S. se hinchó. Sonreía como un niño en un escenario. Serena se inclinó hacia él y le susurró algo que lo hizo reír, un sonido ligero e íntimo que hería y deleitaba. Sentí un calor intenso en la cara. Las palmas de mis manos palpitaban contra el borde de la mesa de caoba. 11 años. 11 años de sesiones de estrategia a medianoche, presentaciones fulgurantes en salas de juntas, fines de semana editando presentaciones mientras mi esposa deshacía las maletas sola. Había sido más que un cuñado. Había sido la columna vertebral, el arquitecto anónimo de cada trato, el estratega tras el destello y la chispa de Serena. Tragué saliva, con un sabor amargo como a vino podrido. El presidente de la junta se aclaró la garganta. Felicidades, R.S. Le ofreció un firme apretón de manos. Entonces murmuró un superficial, gracias, Marcus, como si despidiera a un camarero que le había servido el último plato. Los labios de Serena se curvaron hacia arriba. En ese instante, vi su ambición brillar con más intensidad que cualquier lealtad fraternal. Reconocí el cálculo en sus ojos y me di cuenta de lo ciego que había estado. Sentí que la habitación se inclinaba,
que las paredes se cerraban. Sentí una opresión en el pecho como si me sujetaran con bandas de acero. Había conocido la traición y lo abstracto, amigos que se atribuían el mérito, rivales que me socavaban, pero esto me dolió más. Serena debería haberlo pensado mejor. Talia debería haberlo pensado mejor. Ambos esperaban que asintiera y sonriera, que hiciera el papel de esposa bondadosa junto a la gloria. Pero no pude. Hoy no. Nunca más. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras los aplausos resonaban a mi alrededor. Me obligué a levantarme de la silla, oyendo el roce de las estacas de metal en el pecho. La mirada de Serena se posó en mí, con una preocupación ensayada en su rostro. Incliné la cabeza al reconocerla, luego me enderecé, mirándola a los ojos con una calma que no sentía. Felicidades, Reese, dije en voz baja pero firme. Sé que harás grandes cosas. Reese parpadeó, con la incertidumbre reflejada en su rostro. La mano de Serena tembló en su hombro por un instante antes de que recuperara la compostura. El anuncio pasó a asuntos de limpieza, las siguientes diapositivas, detalles irrelevantes. Pero todo había cambiado. Yo no era solo el cuñado que ayudaba con las cenas familiares. Yo era el hombre que Serena descartó cuando la ambición superó a la gratitud. Cerré mi cuaderno, lo guardé en mi maletín y salí de la sala de juntas sin decir nada más. En el pasillo, las luces fluorescentes se sentían ásperas, la alfombra áspera bajo mis zapatos. Me crucé con colegas que me miraban con simpatía. Los ignoré. Mi enfoque era limitado. Sal del edificio. Vuelve a casa. Y dile la verdad a Talia. Porque si Serena creía que aceptaría esta humillación en silencio, no me conocía en absoluto. Y si Talia creía que lo dejaría pasar, estaba a punto de descubrir lo mucho que había juzgado mal a la fuerza de voluntad del grupo de Varelli. Entré por la puerta principal de nuestro apartamento sintiéndome como un souvenir desechado, con los hombros cargados de 11 años de lealtad, aplastados en un instante. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas de la sala, dibujando líneas doradas en el suelo. Pero solo sentía la sombra gris de la traición. Talia levantó la vista del sofá, donde doblaba la ropa, con expresión tranquila y expectante. Cerré la puerta tras de mí con un suave clic que sonó mucho más fuerte de lo previsto. Se levantó y se apartó un mechón de pelo de la cara como si nada hubiera cambiado, como si yo no llevara un golpe en mi orgullo tan devastador que me remecía los huesos. No conseguí el trabajo, dije, con la voz entrecortada. Dejé mi maletín sobre la mesa de centro y me quité la corbata de un tirón, dejándola caer al suelo como una cuerda que ya no necesitaba. Talia hizo una pausa, parpadeando una vez, luego 2 veces, antes de dejar las sábanas dobladas. ¿Qué? Su tono era monótono, curioso más que comprensivo. Inclinó la cabeza, esperando el chiste. Directora de innovación. Serena se lo dio a Reese. El nombre fue como una bofetada que resonó por el pasillo. Lo dejé flotando entre nosotros. Vi su ceño fruncido, pero solo levemente, como si la noticia le pareciera trivial. Acorté la distancia entre nosotros, buscando en sus ojos la ira, la indignación, esa lealtad férrea que imaginé que siempre nos habría unido. En cambio, encontré paciencia, como escuchar un informe de tráfico trivial. Suspiró y cogió su taza de té, vertiendo agua caliente sobre las hojas como si buscara la calma. Marcus, es solo un ascenso. No es el fin del mundo. Sus palabras flotaron en el aire tan levemente que no alcanzaron mi peso. Sentí una extraña mezcla de incredulidad y furia. 11 años de aniversarios perdidos, de fines de semana sacrificados, de entregarlo todo a una empresa que consideraba mi familia, reducida a un simple ascenso. Me hundí en el borde del sofá, con los muelles plegándose bajo mi peso. Talia me entregó la taza de té, rozando los míos con sus dedos, pero retrocedí, sorprendida por la normalidad. Trabajé toda mi vida por ese título, dije, con la voz apagada por la cerámica. El vapor se elevó hacia su rostro como una pregunta. Se suponía que me pondrían un nombre. Me dijeron que era mío. Quizás Serena vea algo diferente, respondió Talia, sonriendo levemente mientras colocaba galletas de té en un plato. Parecía decidida a mantener la calma, como si cualquier indicio de tormenta pudiera echarlo todo a perder. RHYS tiene ideas frescas.
Ya sabes que es bueno en marketing. Me quedé mirando las diminutas galletas, sus círculos perfectos, insignificantes para mi desenlace. ¿Marketing? ¿Ideas nuevas? Había creado los paneles y análisis internos que alimentaban cada propuesta. Había aprendido por mi cuenta cada faceta de ese negocio. Y me comparó con RHYS, que todavía vestía ropa deportiva para las reuniones de la junta. Me ardía la garganta con palabras no pronunciadas. Dejé que el silencio se alargara, desgarrándose hasta que no pude soportarlo. ¿Me oyes siquiera? Me quedé de pie, paseando de un lado a otro de la habitación. La alfombra amortiguaba mis pasos, pero no el dolor en mi pecho. Cada paso era como arrastrar mi propio corazón sobre baldosas ásperas. ¿Sabes lo que acaba de hacer Serena? Talia dejó su taza de té y se levantó, cruzándose para ponerse a mi lado. Me puso una mano en el brazo, suave pero firme, como si intentara anclarme a la realidad. Marcus, estás exagerando. Sus ojos eran tiernos, los mismos ojos de los que me había enamorado. Amables, lo racionalicé y ahora me parecían ajenos. Es tu cuñada. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Tiene derecho. La palabra se clavó como una astilla. Permitió hacerme daño. Permitió ignorar nuestros sacrificios. Permitió destrozar la vida que había construido junto a ella. Permitido. Aparté su mano, aunque no quise ser cruel. Le di todo a esa firma. Le conseguí a mi esposa una empresa que brilla. Y ahora no soy más que una nota al pie en su historia de éxito. Mi voz temblaba, áspera y entrecortada, como si estuviera exponiendo las terminaciones nerviosas de mi alma. Talia negó con la cabeza, como si rechazara una verdad incómoda. Estás exagerando, dijo, subiendo y bajando los hombros en un suspiro. Ve a cenar con amigos. Tómate un fin de semana libre. Déjalo ir, Marcus. Sonrió de nuevo, una curva de labios demasiado brillante que no llegó a sus ojos. Entonces reconocí lo solo que estaba en esto. La mujer que amaba, la persona que esperaba que me apoyara, había desestimado mi dolor como dramatismo. Esa noche, mientras Talia dormía plácidamente en nuestra cama compartida, no pude encontrar descanso. Su suave respiración a mi lado me recordaba todo lo que había perdido. Me deslicé fuera de la cama y caminé por el pasillo hacia mi estudio. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de la ciudad a través de la ventana. Preparé café, el siseo de la máquina llenó el silencio como un conjuro. Luego me senté en el escritorio y abrí mi portátil, iniciando sesión en las redes internas de Serena, con contraseñas que había establecido hacía años. Aparecieron los paneles financieros, con números bailando en la pantalla, tal como les había enseñado. Analicé a fondo los flujos de ingresos y luego abrí carpetas llenas de contratos, propuestas y comunicaciones con clientes. Cada pestaña era un testimonio de mi trabajo. Meses dedicados a perfeccionar el lenguaje, noches enteras coordinando las fuentes de datos, fines de semana inmersos en informes de investigación. Sentí un destello de orgullo en el pecho, incluso en medio del dolor. Esto era mío. Este era el trabajo del que dependían. Y si pensaban que absorbería esta traición en silencio, se habían equivocado. Miré el reloj, las 2:17 de la madrugada. La respiración de Talia resonaba en la pared del dormitorio. Tomé otro sorbo de café, su amargura me asentó. Se acabó la espera. Se acabó la esperanza de un reconocimiento que nunca llegaría. Empecé a redactar mensajes. Notas que lo cambiarían todo al amanecer. El zumbido de la laptop y el suave roce de las teclas se convirtieron en mi himno mientras me preparaba para demostrar mi valía de la única manera que ellos entenderían. Porque si consideraran mi indignación y mi reacción exagerada, les mostraría la precisión de mi respuesta. Y aprenderían que cuando presionas a quien construyó tu imperio, el retroceso puede ser imparable. Siempre creí que construir algo discretamente entre bastidores era la expresión más auténtica de fuerza. Mientras Serena disfrutaba de la gloria de la sala de juntas y de los brillantes comunicados de prensa, yo era quien ponía los cimientos, ladrillo a ladrillo, en la sombra. Durante 6 años, creé meticulosamente 21 empresas distintas. Todas ellas reales. Cada una generaba ingresos.
Operaban bajo diferentes nombres para no alarmar a la junta directiva ni desmerecer la imagen de marca del grupo Barelli. Estaban Axiom Analytics, que desarrollaba modelos predictivos de mercado, Nexus Logistics, que optimizaba las cadenas de suministro, Ember Strategy, que asesoraba a startups, y Synapse AI, que era pionera en soluciones de aprendizaje automático. Cada entidad tenía su propio sitio web, su propio logotipo, su propia nómina. Sin embargo, todos los caminos conducían al mismo lugar. Contratos, honorarios y paquetes de consultoría se canalizaban directamente a la cuenta de resultados del grupo Barelli. Recuerdo la primera empresa fantasma que fundé. Era un trabajo de estrategia de marca para una bodega boutique en Senoume. Registré la empresa como Veritas Brand Consultants, contraté a un freelance para que diseñara un logotipo sencillo y presenté al cliente en una elegante plataforma que mostraba el proceso probado del grupo Barelli, sin mencionarlo jamás. La bodega aplaudió nuestra nueva perspectiva, pagó nuestras primas y firmó un contrato de 3 años. En la junta, nadie sospechó que Veritas era yo, y que todos los ingresos, después de los gastos, se reinvertían discretamente en el imperio de Serena. Mantuve la documentación por separado, presenté declaraciones con diferentes números de identificación fiscal y gestioné la facturación independiente. Mis colegas vieron picos de ingresos en sus paneles, pero nunca rastrearon el flujo más allá de los estados financieros consolidados de la empresa. Yo era el titiritero, manejando hilos que nadie sabía que existían. Con el tiempo, fui refinando la red de empresas. Contraté a un pequeño equipo administrativo bajo la apariencia de una firma de contabilidad externa. Elaboraron informes para cada entidad, realizaron auditorías y crearon la ilusión de operaciones autónomas. Negocié con los clientes como si fuera un forastero reticente, construyendo confianza a distancia. Luego, en el último momento, pasé sus contratos al grupo de Barelli para su ejecución. Integraciones impecables que impresionaron tanto a los clientes como a los miembros de la junta directiva. Probabilidad de repetir negocios. La cuota de mercado del grupo de Barelli se expandió. Llegaron los premios. Serena aceptó cada reconocimiento con amable humildad, sin mencionar jamás las 21 fuentes de ingresos que yo había orquestado. En casa, nunca hablaba de ello. Talia pensaba que mis noches enterradas entre hojas de cálculo eran parte de mi trabajo, nada extraordinario. No quería elogios. Solo anhelaba estabilidad. Me decía a mí mismo que, algún día, estas aventuras ocultas serían mi fondo de jubilación, mi legado. Pero con el paso de los días y los meses, el orgullo silencioso se convirtió en resentimiento latente. Me di cuenta de que si alguna vez necesitaba influencia, la tenía a raudales. Y ahora, tras la traición de Serena, la necesitaba. A la mañana siguiente de que Talia restara importancia a mi humillación, me senté en mi escritorio del estudio con una pizarra llena de nombres y fechas garabateadas. Mapeé cada empresa, los clientes a los que atendían, los ingresos mensuales promedio y las fechas de renovación. Registré los pagos anuales y al asesor legal que lo había mantenido todo impecable. Mi corazón latía con fuerza mientras transfería los datos a una hoja de cálculo maestra. Las cifras brillaban. Más del 90% de los ingresos declarados del grupo de Barelli provenían de mis 21 empresas ocultas. El 92%, para ser exactos. Me recosté, atónito por la magnitud de mi propia creación. Se habían forjado una reputación gracias a mi trabajo sin siquiera reconocerlo. Habían celebrado mis resultados y colmado de elogios a Serena. No había sido más que una máquina invisible. En ese instante, supe que tenía las llaves del reino. También comprendí la responsabilidad. No podía simplemente irme sin asegurarme de que se hiciera justicia. Ya no me quedaría callado. Esa noche, mucho después de que Talia se durmiera, redacté un memorando confidencial dirigido a una lista anónima de clientes, partes interesadas clave y asesores legales. Describí la estructura de mis empresas fantasma, el origen de cada fuente de ingresos y cómo se benefició el grupo de Barelli. Mencioné los números de contrato, los registros de pago y las metodologías propias. Proporcioné a los clientes pruebas de mi participación directa, ofreciéndoles la opción de transferir sus contratos a mi nueva entidad paraguas, Ravenna Holdings. Escribí con calma y metódicamente, sin amenazas ni diatribas, solo hechos y decisiones. Guardé el memorando en PDF y lo bloqueé con cifrado de grado militar.
Creé 21 cuentas de correo electrónico únicas, una para cada empresa, y programé la publicación de los memorandos al amanecer. Cada asunto del correo electrónico era preciso. Aviso: transición del proveedor de servicios, seguido del nombre de la empresa. El mensaje indicaba que, debido a una violación irreparable de la confianza a nivel ejecutivo, retiraba mis servicios del grupo Barelli y los invitaba a continuar directamente bajo Ravenna Holdings. Expliqué claramente los mecanismos para la transición de las estructuras de pago y detallé mis garantías de satisfacción. Incluí las exenciones legales preparadas por mi asesor externo. Al hacer clic en Programar envío, me invadió una oleada de euforia. Esto era más que una retribución, era una prueba de mi verdadero valor. Serena no solo había ignorado un ascenso, sino que me había subestimado tras décadas de trabajo duro. Talia había ignorado mi dolor, pero ahora vería lo que había construido y comprendería por qué importaba. A las 4 de la mañana, los correos electrónicos empezaron a enviarse, uno tras otro, silenciosamente a la bandeja de entrada de cada cliente. Revisé los informes de entrega en tiempo real, los entregué, los abrí y los leí. A las 6 de la mañana, algunos clientes clave ya habían respondido, solicitando comunicación directa. A las 7:30, el asesor general del grupo de Ravelli me llamó, desesperado, pidiendo explicaciones. Sus indicadores de ingresos parpadeaban en rojo, la reunión matutina era un caos. Tomé un sorbo de café, observando cómo el amanecer teñía el cielo de suaves tonos rosas y dorados. La ciudad despertó, ajena a los cambios tectónicos bajo su fachada corporativa. Cerré mi portátil, me recosté en la silla y dejé que el silencio se instalara. El imperio del que Serena había alardeado durante años se estaba resquebrajando en sus cimientos, y yo, el verdadero arquitecto, tenía el plan para reconstruirlo. A las 4:45 de la mañana, mucho antes de que la ciudad se despertara, me senté en mi escritorio con una sola lámpara iluminando mi espacio de trabajo. Su suave resplandor proyectaba sombras nítidas sobre los papeles y pantallas dispuestos ante mí. La cafetera silbaba y gorgoteaba, llenando la habitación con el amargo aroma de la preparación. Sostuve la taza con ambas manos, dejando que su calor se filtrara en mis palmas mientras me preparaba para el momento que llevaba semanas planeando. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de fría determinación. No se trataba de un acto de venganza impulsivo. Fue un ataque quirúrgico, diseñado para desmantelar un imperio con precisión y dejar clara la identidad del artífice de su caída. Abrí 21 pestañas del navegador, una por cada empresa fantasma que había creado: Axiom Analytics, Nexus Logistics, Ember Strategy, Synapse AI y el resto de las empresas meticulosamente nombradas que habían impulsado discretamente el meteórico ascenso del grupo de Barelli. En cada pestaña, inicié sesión en la cuenta de correo electrónico que había creado bajo la apariencia de proveedor de servicios. El asunto brillaba con una luz atractiva: notificación de rescisión de contrato y opciones de transición. Debajo, redacté un mensaje breve e inquebrantable que indicaba que, con efecto inmediato, debido a una violación de la confianza a largo plazo y la ética profesional a nivel ejecutivo, nuestra relación con el cliente se daría por terminada y que los clientes podrían, si así lo deseaban, continuar con los servicios directamente bajo Ravenna Holdings. Había consultado con un asesor legal para asegurarme de que ninguna cláusula diera lugar a interpretaciones erróneas, protegiendo al mismo tiempo mis derechos y mi reputación. A medida que se acercaban las 5 de la mañana, copié cada grupo de clientes en el campo CCO de su correo electrónico, con cuidado de preservar la confidencialidad. Verifiqué cada lista de distribución con mi hoja de cálculo maestra. Arcadia Pharmaceuticals, Ember Strategy, Meridian Freight, Nexus Logistics, Orbis-Tech, Synapse AI, etc. Las cifras en la hoja de cálculo brillaban como trofeos: importes de anticipos mensuales, comisiones por servicios, renovaciones previstas. Había sido metódico al registrar cada centavo, cada término del contrato, cada cláusula de renovación automática. Di un sorbo a mi café, saboreé su calor y me aclaré la garganta. Exactamente a las 5 de la mañana, hice clic en enviar todo. Al instante, 21 correos electrónicos se difundieron en el éter digital antes del amanecer. Vi cómo se llenaban los informes de entrega, entregados al 100% de los destinatarios. Empezaron a aparecer las confirmaciones de lectura. Sentí un momento de satisfacción al oír las primeras respuestas. Preguntas breves, conmoción, confusión.
Un cliente preguntó por qué no se le había informado antes de esta posibilidad. Otro expresó su alivio al tener opciones sencillas. Un tercero, socio de muchos años, se disculpó por estar ausente cuando más lo necesitaba. Estas respuestas confirmaron que había dado en el clavo con las fuentes de ingresos del grupo Barelli. Flujos que había creado y cuidado. En cuestión de minutos, las alertas inundaron los monitores internos del grupo Barelli. Había configurado una dirección de correo electrónico proxy para reenviar respuestas críticas a mi teléfono, y vi cómo los paneles automatizados de la empresa se volvían rojos. Su reunión matutina, programada para las 9, se transformó de la noche a la mañana en una sesión de crisis de emergencia, pero yo ya iba un paso por delante. Redacté un mensaje de seguimiento para el asesor legal clave de la empresa con el que había trabado amistad discretamente meses antes, describiendo el marco legal para una transición fluida y ofreciendo plazos estructurados para liquidar las facturas pendientes. No tuve que suplicar ni rogar. Simplemente les ofrecí opciones respaldadas por contratos que no podían eludir. A las 6:30 de la mañana, empecé a recibir llamadas en mi línea personal. RHYS, con dificultad para pronunciar las palabras, me preguntó si todo estaba bien. Su confusión me molestó. No se trataba de su falta de comprensión de la semántica corporativa. Le aseguré que me pondría en contacto con su equipo legal y colgué antes de que pudiera recuperarse. Entonces, la asistente de Serena se acercó con voz tensa. Marcus, tenemos que hablar. ¿Puedes pasar? Decliné cortésmente, sugiriendo que la correspondencia escrita bastaría para aclarar cualquier malentendido. No quería una confrontación. Quería claridad y control. Mientras los primeros rayos del sol perforaban el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa, me recosté y contemplé la silenciosa destrucción que había provocado. Mis 21 correos electrónicos, enviados con serena autoridad, habían desmantelado los cimientos del grupo de Barelli antes de que siquiera se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Me permití un breve momento de triunfo, saboreando la certeza de que cada línea de ingresos que habían celebrado como suya había sido mía desde el principio. Luego volví al teclado, redactando un anuncio para mi asesor externo y mis asesores financieros, confirmando el éxito de la operación y describiendo los próximos pasos para integrar los contratos entrantes en la estructura unificada de Raventa Holdings. A las 8 de la mañana, me alejé del escritorio, la adrenalina descendía hasta una calma serena. Preparé una segunda taza de café y me senté junto a la ventana, contemplando la ciudad que despertaba. Los pasajeros bajaban apresurados, ajenos al terremoto corporativo que había sacudido uno de sus propios rascacielos. Respiré hondo, sintiendo a la vez agotamiento y euforia. Esto no era un caos, sino una consecuencia. Este fue el momento en que el trabajo invisible se convirtió en una ventaja innegable. Talia me encontró allí al volver de correr por la mañana, con las mejillas sonrojadas y la curiosidad brillando en sus ojos. Me ofreció una toalla húmeda y me preguntó, ¿dormiste algo? Asentí, no con disculpa, sino con orgullo. Miró mi escritorio, la laptop abierta y los documentos esparcidos por todas partes, y preguntó, ¿qué pasó? Sostuve su mirada y respondí simplemente, me aseguré de que recordaran quién fundó esa empresa. Abrió la boca, quizá para protestar, pero levanté la mano. Nada de discursos, nada de arrepentimientos, solo los hechos. Di un sorbo a mi café y le ofrecí una sonrisa serena. Y ahora tendrán que negociar conmigo. En ese amanecer tranquilo, me di cuenta de que había cruzado un umbral. Había pasado de las sombras a la luz que yo mismo había creado. El grupo de Barelli se esforzaría por reconstruir, pero yo ya había asegurado mi futuro. Mis empresas, cada una un testimonio de mi ingenio, operaban ahora bajo una nueva marca, Raventa Holdings. Los correos electrónicos del amanecer no solo fueron un ajuste de cuentas, sino un renacimiento. Y mientras la ciudad despertaba por completo a nuestro alrededor, dejé que la primera sonrisa sincera en semanas se extendiera por mi rostro, sabiendo que el verdadero arquitecto había reclamado su legado. A las 9 de la mañana, la apariencia tranquila del grupo de Barelli se había roto en conmoción y desconcierto. Me quedé en mi estudio, observando el aluvión de notificaciones que inundaban mi teléfono, pitidos de Slack, llamadas perdidas, alertas de correo electrónico, todo indicando el impacto preciso que había planeado. Mi escritorio estaba lleno de tazas de café y documentos legales. Pero en ese momento, sentí una serena indiferencia.
La tormenta que había desatado era exactamente lo que pretendía. Mientras los primeros ejecutivos se afanaban por comprender por qué desaparecían sus mejores clientes, saboreé el pánico que crecía en intensidad, un coro de voces desesperadas buscando respuestas. La primera llamada que perdí fue la de la asistente de Serena, su habitual tono sereno dio paso a una urgencia apresurada. Dejé que saltara el buzón de voz. En cuestión de segundos, llegó un mensaje. Marcus, contesta, por favor. Serena necesita hablar contigo ahora. Miré el reloj. Las 9:07. Toqué el icono verde con reticencia y me llevé el teléfono a la oreja. Marcus, ¿qué pasa? Estamos perdiendo casi todos nuestros ingresos. Su voz temblaba. Escuché cómo mi propio corazón se ralentizaba, acompasándose con el ritmo tranquilo que sentía en mi interior. Revisa tu bandeja de entrada. Respondí con serenidad y terminé la llamada. Sin empatía. Sin vacilación. Precisión pura. Casi de inmediato, mi teléfono vibró con otra llamada, esta vez del presidente de la Junta, cuya fachada brillante alguna vez había admirado. Hablaba con voz entrecortada, como si se esforzara por mantener la compostura. Marcus, soy Harold Kingston. ¿Puedes explicarme estas notificaciones de despido? Miré su nombre en la pantalla, el hombre que una vez elogió mi capacidad analítica antes de atribuirle todo el mérito a Serena. Di un sorbo a mi café, saboreando el amargo sabor que ahora parecía una reivindicación. Harold, dije. Si quieres hablar sobre cómo el 92% de tus ingresos fueron gestionados por proveedores externos, concretamente los míos, con gusto te explicaré el proceso. Su silencio se escuchó en la línea. Lo dejé meditar antes de añadirlo. De lo contrario, le sugiero que consulte con su asesor legal. Buenos días. Y colgué. Luego vino R.S. Hermano, ¿estás bien? Su mensaje era básico, sin entender nada. Te respondí. Bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Sin emociones. Automático. Respondió. Amigo, esto es serio. No me disculpé con otra respuesta. Los empleados más jóvenes entraron en tropel. Mensajes de Slack marcados como urgentes, solicitando actualizaciones o garantías para los clientes. Los ignoré todos. Mi estrategia era quirúrgica, y permitir que su ruido me distrajera sería una negligencia. Necesitaban sentir el vacío que había creado, aguijoneados por la repentina falta de ingresos que nunca se dieron cuenta de que dependían de mí. En 20 minutos, los canales de chat de la oficina estaban repletos. Revisé las capturas de pantalla de Slack que me habían reenviado colegas que estaban entrando en pánico en los canales abiertos. ¿A dónde se fue Horizon Biotech? ¿Alguien ha hablado con el equipo de desarrollo? Todo está en rojo en mi panel. Una oleada de satisfacción me invadió. Esta era la cacofonía de consecuencias. Cada chillido. Cada silbido de sorpresa. Un testimonio de mi influencia oculta. Me recosté en la silla y cerré los ojos, dejando que el alboroto me inundara como un aplauso en una función privada. A las 9:30, apareció en mi calendario una invitación urgente a una reunión. Sesión de emergencia de la Junta Directiva, sala de conferencias A10. Abrí el enlace de Zoom y vi que Serena y algunos ejecutivos clave estaban entre los asistentes obligados. No sentí ni emoción ni temor. Simplemente me preparé. Revisé mis notas. La lista de empresas fantasma. Las asesorías legales. Las vías de transición. Mis dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa mientras ensayaba mis primeras líneas. Había pasado de arquitecto a adversario, y pretendía adaptar esta reunión a mi propio beneficio. Mientras tanto, mi esposa Talia llamó. Su mensaje decía, Marcus, ¿estás bien? Había oído rumores. Nunca me pidió detalles. Solo quería garantizar mi seguridad. Consideré mi respuesta. Podría mentir, desviar la conversación o invitarla a decir la verdad. En cambio, le respondí con 2 palabras, te llamo luego. Fue la respuesta más completa que pude dar sin diluir mi estrategia. Me respondió con un emoji de corazón. Dejé el teléfono a un lado.
Mis emociones personales esperarían. No era momento para sentimentalismos. En los últimos minutos antes de la reunión, abrí mi portátil y revisé las cifras del impacto en los ingresos. Las pérdidas proyectadas. Las fechas de las cláusulas del contrato. La comunicación con el cliente es impecable. Cada cifra era precisa. Cada cláusula, hermética. Imprimí un resumen de una página para distribuirlo en la reunión, sabiendo que tener los datos en blanco y negro neutralizaría cualquier intento de distracción o negación. Ordené cuidadosamente los documentos junto al teclado, acerqué mi bloc de notas y me ajusté la chaqueta. Había llegado el momento de actuar. A las 10 en punto, hice clic en unirme. Mi cámara web parpadeó y aparecí frente a un fondo de desorden reflexivo. Estantes llenos de carpetas y tomos de investigación, con las luces de la mañana filtrándose entre las persianas. El rostro de Serena apareció en la esquina superior izquierda, con los ojos desorbitados por la fatiga y el miedo. A su alrededor, vi gestores de crisis, miembros de la junta directiva y socios junior, todos con expresiones de terror. El aire en esa sala virtual se sentía electrizante. Los saludé con calma. Buenos días a todos. Gracias por reunirse con tan poca antelación. Mi tono fue mesurado, cortés, un ancla en el torbellino de pánico. A medida que los murmullos se calmaban, comencé a distribuir el resumen de una página a través de una pantalla compartida. Les expliqué los datos, las 21 firmas, sus carteras de clientes, los porcentajes de ingresos y la justificación legal para las rescisiones de contratos. Les narré cada punto sin rencor, ofreciéndoles la oportunidad de negociar directamente con Raventa Holdings para preservar sus sociedades. Serena se quedó boquiabierta. Se llevó la mano a los labios. Ignoré su mirada atónita y continué. Entiendo que sea abrupto, pero el grupo de Varelli tomó su decisión al elegir a una compañera de gimnasio de 24 años en lugar del estratega que construyó sus cimientos. Esto no es personal. Esto es una consecuencia profesional. Mi voz tenía un tono de acero suave, un recordatorio de que si bien había ejercido el poder con precisión, también podía imponerlo sin piedad. A lo largo de la reunión, respondí preguntas con serena experiencia, abordando matices contractuales y la logística de la transición. Ofrecí a los clientes un plazo de gracia de 90 días para decidir y les garanticé la continuidad del servicio bajo la marca Raventa. Cuando el director ejecutivo me preguntó si consideraría rescindir los avisos, negué con la cabeza con suavidad. Estoy abierto a negociar los términos de la asociación, dije, pero no a restablecer el statu quo. Al final de la reunión, el presidente de la junta tomaba notas y Serena asentía con los ojos húmedos. Cerré mi portátil y me recosté. El pánico se había transformado en un respeto desesperado, en el reconocimiento de que el verdadero arquitecto del grupo de Varelli se había revelado. Al levantarme de la silla, sentí que el poder se transformaba bajo sus pies, y supe que, a partir de ese momento, el pánico les recordaría el precio de la traición. A las 2:15 de esa tarde, mi teléfono vibró con insistencia, una notificación urgente del calendario, una reunión de emergencia de la junta directiva. El nombre de Serena brillaba en rojo como organizadora, y el lugar era la sala de conferencias A, el mismo espacio donde una vez presenté a nuestros clientes más importantes. Cerré mi portátil y alisé las arrugas de mi chaqueta, sintiendo el familiar clic del propósito al encajar. Las luces del pasillo eran duras al entrar en el ascensor, pero agradecí la claridad. Hoy no habría dónde esconderse. Había llegado mi momento. Llegué y encontré la sala de juntas transformada. Las sillas estaban reorganizadas en un semicírculo estrecho frente a la mesa principal, donde Serena estaba sentada flanqueada por Reese y el presidente de la junta, Harold Kingston. El aire olía a tensión y a café rancio. Los asociados subalternos rondaban cerca del perímetro, con el rostro pálido y la mirada fija en mí con una mezcla de asombro y miedo. Me deslicé en la silla vacía del fondo, donde un lado se sentaba con orgullo. Ahora, ese mismo asiento parecía un centro de mando que dominaba el caos que yo había creado. Junté las manos sobre la superficie de madera pulida y me incliné ligeramente hacia adelante, dejando que la sala se sumiera en el silencio. Harold se aclaró la garganta. Su voz, normalmente mesurada y diplomática, tembló. Marcus, gracias por acompañarnos con tan poca antelación. Como sabes, la firma ha perdido a casi todos sus clientes más importantes esta mañana.
Estamos en una situación sin precedentes. Hizo una pausa y tragó saliva. Necesitamos tu orientación. La ironía de su súplica me resonó como un eco triunfal. El hombre que una vez elogió mi análisis en las reuniones de la junta directiva nunca había reconocido la verdadera fuente de nuestro éxito, hasta ahora. Observé su rostro, las líneas de desesperación dibujadas alrededor de sus ojos. Quería respuestas. Yo estaba listo para dárselas. Serena se removió en su asiento, con una postura frágil. Evitaba mi mirada, tamborileando con los dedos sobre una pila de papeles. Reese estaba sentado a su lado, pálido, como si los acontecimientos de la mañana lo hubieran encogido a la mitad. Marcus, empezó Serena con voz vacilante. Sé que debe haber una explicación para lo sucedido. ¿Podría decirnos por qué los clientes recibieron notificaciones de despido de varios proveedores de servicios esta mañana? Su intento de calmarse tembló, delatando culpa. Dejé que el momento se alargara antes de responder, disfrutando de la respiración entre todos en la mesa. No estoy aquí para repetir lo que ya sabes. Dije en voz baja, con un tono firme y claro. Estoy aquí para trazar un camino a seguir, si estás dispuesto a reconocer los hechos. Golpeé la pila de documentos que tenía delante, el resumen de una página de las empresas fantasma, las listas de clientes y los porcentajes de ingresos. Estos documentos describían la estructura de mis empresas afiliadas y los contratos que mantenían, que en conjunto generaban el 92% de los ingresos del grupo Barelli. Observé cómo los miembros de la junta intercambiaban miradas de asombro y reconocimiento. Esos contratos están ahora en custodia, a la espera de la negociación de sus términos futuros. Un murmullo recorrió la sala. Una de las socias menores, Eloise Michei, levantó la mano con voz temblorosa. ¿Estás diciendo que esos clientes pueden continuar en tu nueva firma? Asentí. Exactamente. Ofrezco la oportunidad de transferir los servicios sin problemas a Ravenna Holdings. Garantizaré los mismos equipos, los mismos resultados. Eloise tragó saliva con dificultad. ¿Y qué recibe el grupo de Barelli a cambio? Su pregunta estaba llena de implicaciones. Me recosté, cruzándome de brazos. Una sociedad renegociada. Estoy dispuesto a recuperar a estos clientes si la firma se reestructura para reflejar mi valor. Una participación del 50% en la nueva división de estrategia. Un puesto formal como director de estrategia, reportando al consejo, y total transparencia en las operaciones. Serena hundió los hombros y respiró hondo. Marcus, esto es drástico, susurró ella. RHYS se aclaró la garganta y se levantó bruscamente. No puedes presionarnos así, rugió, aunque se le quebró la voz en la última palabra. Lo miré a los ojos con indiferencia. No inventé las reglas, RHYS. Simplemente sé cómo aplicarlas. Me dirigí al presidente de la junta. Harold, si quieres preservar estas alianzas, tienes un marco de trabajo a tu disposición. De lo contrario, verás cómo esos clientes se van para siempre. Sus nudillos se pusieron blancos sobre la mesa mientras sopesaba las opciones. Las publicaciones de blog y el marketing brillante no recrearían la experiencia especializada que yo había desarrollado. El silencio se apoderó de él. Podía sentir el cambio de poder. Era tangible, como una estática zumbando en el aire. Finalmente, Harold exhaló y asintió. Necesitaremos tiempo para revisar estas propuestas. Un comité examinará los términos. Miró a Serena, cuyos labios temblaban antes de morderse el labio inferior. Me miró con una disculpa en los ojos que llegó demasiado tarde. Marcus, dijo en voz baja, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Le sostuve la mirada, con el recuerdo de su anuncio de esa mañana destellado en mis ojos. Las intenciones no importan, respondí. El impacto sí. La reunión se levantó con la promesa de una rápida deliberación. Mientras los miembros de la junta salían, recogí mis documentos y los guardé en mi maletín como si fueran objetos preciados. Serena se quedó junto a la puerta, con el rostro destrozado. No dijo nada al pasar. Asentí brevemente, reconociendo tanto su presencia como su ausencia, su antigua aliada y su actual adversaria. Fuera de la sala, el personal me observaba en respetuoso silencio, como si presenciaran a la realeza salir de la cámara del trono.
No sentí arrogancia, solo una serena determinación, sabiendo que hoy había redefinido las reglas de juego en esa firma. En el ascensor, me quedé solo, observando cómo mi reflejo se transformaba con cada tintineo de los pisos. El hombre que me devolvía la mirada ya no se conformaba con vivir en las sombras. Había aprovechado cada recurso oculto, cada hora sin acreditar, y las había convertido en ventaja. El imperio que una vez me consumió ahora se inclinaba ante el arquitecto que había ignorado. Al abrirse las puertas en la planta baja, salí al vestíbulo, con el mundo zumbando a mi alrededor. Metí el maletín bajo el brazo y caminé hacia la salida con determinación, sabiendo que, tanto si volvía a esa sala de juntas como si me marchaba para siempre, había reclamado mi valor, y no tenían más remedio que respetarlo. La junta se reunió de nuevo a la mañana siguiente a las 9. La luz del sol se filtraba por los ventanales, que iban del suelo al techo, como para iluminar cada motivo y cada paso en falso. Llegué temprano. Pilotar mi propio destino era un arte que practicaba meticulosamente, acomodándome en la silla que antes ocupaba como leal estratega, ahora recuperada como negociadora. Serena rondaba junto a Reese, mirándome fijamente en una disculpa silenciosa. Alrededor de la mesa, los rostros reflejaban la imagen de los supervivientes de una tormenta repentina. Harold Kingston con el ceño fruncido, Eloise Michey con los labios sueltos y atenta, y varios socios menores susurrando tras una especie de pantallas de cortesía. Cuando el presidente declaró abierta la sesión, sentí una tranquila certeza en el pecho. Este era el momento que habían implorado, y yo estaba dispuesto a ofrecer clemencia y condiciones de reconciliación. Sostuve la mirada de Harold. Buenos días, dije con voz firme. Espero que haya revisado el resumen que le proporcioné. Analicemos las condiciones bajo las cuales se pueden restablecer estos contratos. Deslicé el grueso paquete de papeles sobre la mesa, borradores de acuerdos, listas de propietarios, estructuras de gobierno. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante, con la curiosidad brillando a través del agotamiento. Harold se aclaró la garganta, pasando las páginas. Ha propuesto una participación del 50% en la nueva división estratégica, el cargo de director de estrategia y reportar directamente al Consejo de Administración en lugar de a Serena. También exige plena transparencia operativa, incluyendo derechos de auditoría sobre las entidades subsidiarias. Hizo una pausa, como si saboreara las palabras. Eso no tiene precedentes. Asentí. Quizás. Pero considere la alternativa. Pérdida permanente de sus principales clientes, colapso total de ingresos y un escándalo de relaciones públicas suficiente para cerrar la firma. Todas las cifras de sus finanzas apuntan a mi trabajo. No te pido lo que me debes. Elijo ofrecerte un camino que preserve el valor para todos. Mi tono se mantuvo neutral, incluso cortés. No quería humillar más. Mi dominio estaba demostrado. Ahora, se trataba de reestructurar la organización para que reflejara la realidad. Serena respiró hondo y se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Marcus, te queremos de vuelta, pero no a costa del legado de la empresa ni de mi liderazgo. Hay margen para concesiones. Su voz había recuperado algo de firmeza, aunque la culpa la atenazaba. La observé en silencio un momento, recordando el orgullo que una vez compartimos. El legado se construye con honor y competencia, respondí. Les ofrezco a ambos. Mi participación garantiza que la empresa siga siendo competitiva. Si quieres que la reputación que te has forjado perdure, necesitas mi experiencia guiando la estrategia. La observé encorvarse, dividida entre la lealtad familiar y el instinto de supervivencia. RHYS se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de autoridad. Francamente, Marcus, la mitad de la división podría inclinar la balanza del poder. ¿No supondría eso un desvío efectivo del liderazgo actual, incluyéndome a mí? Su tono era combativo, pero su voz temblaba. Le permití una leve sonrisa. RHYS, si te preocupan las dinámicas de poder, piensa en la poca credibilidad que tienes con estos clientes. Me gané su confianza. Los convenciste por las apariencias. Esta colaboración se trata de sustancia. Si aportas valor real, más allá de las publicaciones de Instagram, podrían quedarse. Apretó la mandíbula, pero se recostó, derrotado. La sala quedó en silencio,
y pude sentir el peso de innumerables ojos evaluando mis términos. Eloise, siempre la voz de la razón, levantó la mano. Marcus, ¿qué garantías me das de que este acuerdo facilitará las transiciones y no desestabilizará aún más las operaciones? Agradezco su pragmatismo. Revisé el borrador del acuerdo. Incluye un plan de integración por fases. En primer lugar, Raventa Holdings cogestionará los proyectos existentes con los equipos del Grupo Barelli durante 90 días, garantizando así la transferencia de conocimientos. Durante ese periodo, supervisaré todas las iniciativas estratégicas. Estableceremos comités directivos conjuntos para supervisar los KPI y la satisfacción del cliente. Después de 90 días, si se cumplen las métricas de rendimiento, la propiedad y el control de la división estratégica se transfieren a la nueva empresa conjunta. Esta estructura limita el riesgo y demuestra buena voluntad. Harold intercambió miradas con los miembros de la junta directiva, asintiendo lentamente. Se volvió hacia mí. ¿Y qué hay de la compensación? Ya lo había previsto. Mi compensación base reflejará los parámetros de referencia del sector para un ejecutivo de nivel socio. El capital, en esencia, está vinculado a la retención y el crecimiento de los ingresos, y a una cláusula protectora que impide que mi participación se diluya sin el consentimiento unánime de la junta directiva. Hice una pausa. Además, cualquier futura concesión de capital para la división estratégica debe ser aprobada tanto por mí como por la junta directiva, lo que garantiza que mi influencia se mantenga intacta. El mensaje anterior de Talia, suplicándome que no le hiciera esto a mi hermana, me vino a la mente. Golpeé ligeramente el bolígrafo sobre la mesa, dejando mi vida personal a un lado. Esto era trabajo. Podía oír la voz de Talia en el fondo de mi mente. Pero la silencié con la certeza que solo la influencia da. Habían perdido el derecho a lazos sentimentales en el momento en que me subestimaron. Al otro lado de la mesa, Serena tragó saliva. Marcus, empezó, pero Harold la interrumpió. Revisemos estos términos con cuidado. Propongo formar un comité ad hoc con asesores legales para finalizar el acuerdo. Nos reuniremos de nuevo en 48 horas. Me miró expectante. Asentí con decisión. De acuerdo. Estaré disponible para cualquier aclaración. Recogí mis papeles y los guardé en el portafolios de cuero negro. Mientras los miembros de la junta salían, algunos dando las gracias tímidamente, permanecí sentado un rato más, absorbiendo la atmósfera cargada. Una vez que la sala se vació, Serena se quedó allí, con el rostro destrozado por el arrepentimiento. Se acercó lo suficiente como para que la mesa nos separara. Marcus, lo siento, susurró. Su voz se quebró, revelando un remordimiento genuino. La observé un momento, recordando cada noche que pasé elaborando propuestas, cada sacrificio no agradecido. Espero que esto te enseñe, dije en voz baja, que la lealtad no es un bien que se pueda negociar a conveniencia. Se gana y se protege. Me giré, cerrando la carpeta con un chasquido apagado, y asentí brevemente. Ella me vio marchar con los ojos brillantes. En el pasillo, exhalé profundamente, sintiendo que la tensión se desvanecía. Mis condiciones estaban en marcha. La junta no tenía otra opción que aceptar o ir a la ruina. Me ajusté la corbata y miré el móvil. No hay mensajes nuevos de Talia. Bien. Prefería la claridad sin dudas. Mientras me dirigía al ascensor, mis compañeros se apartaron, susurrando felicitaciones o lanzándome miradas curiosas. Apenas los noté, concentrado en la satisfacción de reclamar lo que me pertenecía por derecho. Las puertas se cerraron y me recosté contra la pared de metal pulido, cerrando los ojos un momento. Mi voz resonó en mi mente. El reconocimiento no se da. Se toma. Ahora tomarían nota y nunca más me pasarían por alto. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el vestíbulo, salí con la certeza de haber transformado no solo una empresa, sino las mismas reglas que valoraban el talento. Salí de la sala de juntas por última vez, con una tranquila certeza que se adueñaba de mí. Las risas y la charla educada de los asociados jóvenes en el pasillo se sentían distantes ahora, como si hubiera cruzado un umbral invisible que separaba mi vida pasada de la que estaba a punto de construir. Al descender la escalera de mármol, cada paso resonaba con un propósito.
Sentí que el peso de 11 años de trabajo no reconocido se aligeraba de mis hombros, reemplazado por una estimulante ligereza. Ya no era el estratega invisible de Serena. Era Marcus Reid, arquitecto de mi propio destino. Las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron a la calle de la ciudad, y me detuve bajo la luz del sol, cerrando los ojos un momento para saborear el calor en mi rostro. Los pasajeros pasaban apresurados, ajenos al cambio radical que acababa de desestabilizar a una de las consultoras más célebres de la ciudad. Me ajusté la chaqueta, la corbata y respiré hondo. Mis tarjetas de visita de Raventa Holdings, nítidas y discretas, en mi bolsillo, simbolizaban el nuevo comienzo que había forjado. Me dirigí a una modesta oficina en una esquina que había alquilado la semana anterior. Sus paredes sin adornos y muebles sobrios eran un lienzo en blanco esperando la vida que yo pintaría sobre ellos. La puerta se abrió de par en par y reveló un montón de cajas de mudanza con material de oficina, algunos objetos personales y un puñado de plantas en macetas, elegidas por su resistencia. Dejé mi maletín sobre el escritorio, saqué mi portafolio y encendí las luces. El zumbido del aire acondicionado y el lejano murmullo del tráfico se convirtieron en una banda sonora que inspiraba oportunidades, en lugar de ansiedad. Lo primero que hice fue despejar un tramo de pared junto al escritorio. Colgué el correo electrónico enmarcado que Serena había enviado esa mañana anunciando a Rese como director de innovación, con su despido informal inmortalizado en blanco y negro. Debajo, pegué la placa de latón que había mandado grabar. El reconocimiento no se da. Se toma. La yuxtaposición era perfecta, un recordatorio de cómo me habían infravalorado y una declaración de cómo me venerarían en Ravenna Holdings. Retrocedí un paso para admirarla, un silencio denso se apoderó de la sala, como si la propia pared exhalara de alivio. Para la hora del almuerzo, ya había pedido sándwiches para el pequeño grupo que pretendía reunir. Me había puesto en contacto con empleados del grupo de Varelli a quienes Serena había pasado por alto o despedido. Jamal Carter, el brillante líder de investigación que fue ignorado por la gerencia a pesar de liderar proyectos cruciales de IA. Claire Nguyen, cuya innovación en gestión de contratos Serena había ignorado. Y Marisol Ruiz, la experta en visualización de datos a quien Rese una vez llamó decorativa. Ambas respondieron a mi correo electrónico con una mezcla de incredulidad y entusiasmo. Creían en mí. Ahora me veían como alguien que creía en ellos. Jamal llegó primero, con su amplia sonrisa iluminando la sala. Me estrechó la mano con firmeza antes de dejar entrar a Clara y Marisol. Mientras se acomodaban alrededor del escritorio, les distribuí los sándwiches y observé cómo sus miradas se movían rápidamente, admirando las paredes recién pintadas y las estanterías vacías. Bienvenidos a Ravenna, dije con voz cálida y agradecida. Este es nuestro punto de partida, sin legado que defender, sin política que abordar, solo la promesa de integridad, innovación y resultados. Construimos juntos. Los ojos de Clara brillaron al asentir. Marcus, es bueno estar en un lugar donde nos valoran. Jamal intervino. Tengo muchas ganas de aplicar algunos de los modelos de aprendizaje automático que nunca tuvimos tiempo de terminar en Varelli, añadió Marisol, y he esbozado algunos prototipos de paneles que creo que podrían recuperar clientes al instante. Su entusiasmo me animó. Entonces comprendí que mi nueva firma era más que mi redención personal. Era un faro para el talento que había sido sofocado por el ego y el nepotismo. Durante la semana siguiente, convertimos esa oficina en un hervidero de actividad. Instalé pizarras blancas en todas las paredes disponibles, donde anoté los cronogramas de los proyectos, los planes de contacto con los clientes y las hojas de ruta para el desarrollo de productos. Jamal y Clara instalaron monitores duales y fuentes de datos, cargando scripts para análisis predictivo. Marisol organizó sus cuadernos de dibujo y portátiles, tarareando suavemente mientras comenzaba a diseñar visualizaciones interactivas. Yo me movía entre los escritorios, ofreciéndoles orientación, generando ideas para eslóganes y recordándoles a todos que su trabajo aquí sería celebrado, no ocultado. Por las noches, me quedaba hasta altas horas de la noche junto a ellos, perfeccionando nuestras presentaciones y elaborando casos prácticos de las empresas fantasma que había operado. Compartí prototipos de la identidad de marca de Raventa, tipografía minimalista, un logotipo audaz y una paleta de azules y plateados intensos que transmitían confianza y sofisticación. Cada vez que presentaba una nueva versión, me ofrecían retroalimentación sin dudarlo. El espíritu colaborativo era cautivador y me recordó por qué había elegido este camino,
construir algo basado en el mérito y el respeto mutuo. En 2 semanas, lanzamos nuestro sitio web y enviamos propuestas personalizadas a los antiguos clientes principales del grupo de Barelli, Arcadia Pharmaceuticals, Meridian Frat, Orbistech y otros cuyos nombres habían rondado la sala de juntas de Serena. Nuestro mensaje fue claro: ofrecimos los mismos equipos, las mismas metodologías y el mismo compromiso inquebrantable. Simplemente se alinearían con una firma que reconocía y recompensaba a sus arquitectos. Las tasas de respuesta superaron con creces mis proyecciones. A finales de mes, habíamos cerrado acuerdos con el 60% de los clientes objetivo, todos ellos deseosos de trabajar con las personas que habían impulsado sus éxitos anteriores. A medida que llegaban los contratos, contaba nuestras proyecciones iniciales de ingresos en la pizarra. Las cifras formaban una subida irregular, una gráfica de triunfo sobre la adversidad. Retrocedí un paso y sonreí, pensando en el día en que Serena presentó a RHYS, su pequeño amigo protegido, como mi sustituto. Que pocos sabían que el verdadero poder detrás del grupo de Barelli algún día lo eclipsaría por completo. Esa noche, Talia se reunió conmigo en la oficina. Observó la actividad bulliciosa, las pantallas iluminadas, las pilas de contratos, el equipo lleno de energía. Le di una copa de champán para celebrarlo. Lo logramos, dije, alzando la copa. Sus ojos brillaron de orgullo y alivio. Lo lograste, me corrigió, abrazándome. Allí, en ese simple abrazo, sentí que se deshacían los últimos hilos de duda. Volvíamos a ser compañeros, unidos por el respeto más que por el sacrificio. Más tarde, la acompañé hasta la puerta, apagando las luces al pasar. Me quedé junto a la pared con el correo electrónico enmarcado y la placa de latón, contemplando las palabras que habían iniciado este viaje. El reconocimiento no se da. Está tomado. Apreté la mano de Talia. Lo tomamos, murmuré. Al cerrar la puerta y adentrarme en la noche, me acompañaba el sonido de la posibilidad. Un equipo empoderado, clientes recuperados y un arquitecto finalmente de pie ante la vista del imperio que había construido. Y con cada paso seguro por el pasillo desierto, sabía que nunca volvería a caminar a la sombra de nadie. 2 semanas después, abrí mi bandeja de entrada y vi un correo de Serena Barelli con el asunto: vendemos. Me encogí un poco ante la simple gravedad de esas palabras, antes de aceptarlo con calma. El grupo de Barelli, el imperio que había construido pieza por pieza, estaba siendo desmantelado por buitres de capital privado que rondaban los restos de una empresa que ya no entendía su propio valor. Abrí la nota. El mensaje de Serena fue breve y arrepentido. Explicó que la disminución de los ingresos y la división del liderazgo habían llevado a la junta a buscar un comprador. Ella asumió sus decisiones, superada en cada ocasión por miembros de la junta directiva que ya no la veían como la visionaria que antes elogiaban. Escribió que habían despedido a RS, que renunciaba y que lamentaba el dolor que había causado. Me quedé mirando sus palabras, recordando la mañana en que anunció el ascenso de RS por encima de mí. Ahora le tocaba a ella sufrir la humillación de ser reemplazada por el dinero y la especulación. Tras su disculpa se escondía una pregunta tácita. ¿Intervendría? ¿Ayudaría a salvar lo que ella una vez llamó el legado de nuestra familia? Mi dedo se cernía sobre el botón de respuesta. Pensé en los largos meses que pasamos reconstruyendo bajo el nombre de Ravenna Holdings. Mi teléfono vibraba con notificaciones, renovaciones de contrato, consultas de nuevos clientes, mensajes de felicitación. Me di cuenta de lo lejos que había llegado. Escribí 5 palabras: ahora lo entiendes. Nada personal. Y luego presioné enviar. Al dejar el teléfono, sentí una inesperada punzada de irrevocabilidad, no de arrepentimiento, sino el silencioso cierre de un capítulo que una vez me definió. Me levanté del escritorio y caminé hacia la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad a la que una vez serví desde un cubículo de cristal. Abajo, las luces parpadeaban en las torres de oficinas, sin percatarse de que uno de sus nombres más destacados estaba agonizando. En mi pared, el correo electrónico enmarcado que anunciaba el nombramiento de RS brillaba bajo el sol de la tarde. La placa de latón debajo reflejaba la luz. El reconocimiento no se da. Ya está tomada. Estudié esa frase, reflexionando sobre cómo se había profundizado su significado. Ya no era solo una máxima, era un hito. Me aparté de la ventana y volví a mi escritorio.
Mi teléfono volvió a sonar. Un aviso de un sitio web de noticias financieras informaba de que Apex Equity adquiriría el grupo Barelli con un gran descuento. El artículo señalaba que pocos postores seguían interesados tras la hemorragia de ingresos provocada por mis avisos de madrugada. La empresa probablemente sería absorbida y su marca retirada. Me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. El imperio había caído, no por una adquisición hostil ni un desplome del mercado, sino por su propio error de juicio. Pasé el resto de la tarde revisando las propuestas de Apex Equity para la retención de mi equipo. Varios directores ya habían recibido información, sugiriendo puestos de continuidad bajo la nueva dirección. Reenvié estos mensajes a Jamal, Clara y Marisol con una nota. Quédate con Raventa. Nuestras ofertas competitivas eran más estables y respetaban mejor sus contribuciones. Al presionar enviar, sentí que mi protector interior se alzaba, asegurándose de que ningún oportunista se abalanzara a reclamar lo que legítimamente pertenecía a quienes lo construyeron. Esa noche, Talia se reunió conmigo en la oficina. Me encontró en la pizarra, esbozando las proyecciones de crecimiento para el siguiente trimestre. Borré la última línea y me volví hacia ella. Me preguntó con dulzura, ¿alguna vez te arrepientes? Dejé el marcador y la miré a los ojos. ¿Dejar a Barelles? Jamás, dije, venderlo. Era inevitable una vez que se negaban a ver su verdadero valor. Me abrazó y apoyó la cabeza en mi hombro. Creaste algo mucho más grande, susurró. Un imperio de tu propia creación. La besé en la frente, sintiendo la calidez de nuestro triunfo compartido. Más tarde, al anochecer, apagué el ordenador y cerré la puerta de la oficina. El eco de mis pasos en el pasillo vacío se sentía diferente ahora, más ligero, más libre. Subí a mi coche y atravesé la ciudad, pasando por la sede de Barelles una última vez. Su letrero iluminado brillaba tenuemente contra el cielo nocturno, un monumento desvanecido a lo que una vez fue. Observé un momento y luego seguí mi camino, confiado en que el futuro que construí con Raventa albergaba posibilidades ilimitadas. Había presenciado la venta de un imperio y, en el proceso, había asegurado el mío. Nada personal, solo negocios. Y mientras las calles se desplegaban ante mí, supe que el reconocimiento, una vez obtenido, jamás podría ser arrebatado. En mi nueva oficina, en lo alto de la ciudad, con enormes ventanales que revelan un tapiz de calles y luces, tengo un correo electrónico enmarcado en la pared. El asunto dice, puesto cubierto. El mensaje de Serena que me catapultó de estratega invisible a dueña de mi destino. Debajo del correo electrónico, una placa de latón proclama, el reconocimiento no se da, se toma. Cada mañana, me detengo ante ella, recordando cómo el trabajo infravalorado puede convertirse en arma de presión. Llego antes del amanecer, saboreando el suave murmullo del aire y la suave luz de las farolas. El marco me recibe como un monumento, un recordatorio de que forjé mi propio camino. Preparo café, el vapor se arremolina frente al vaso, y miro la placa, mi misión diaria de no dejar que la complacencia me vuelva a acechar. Debajo de la pared cuelga una pizarra blanca llena de métricas de crecimiento, nombres de clientes e hitos estratégicos. Cada trazo del marcador demuestra la creatividad y el compromiso de mi equipo. Clara entra con paso rápido, portátil en mano, para revisar una fecha límite que se acerca rápidamente. Jamal regresa momentos después, con un café en la mano y una sonrisa que anuncia un gran avance en el modelado de IA. Asienten hacia el correo electrónico enmarcado y luego se concentran en el trabajo del día. Su reconocimiento tácito de mi liderazgo y su lugar en esta visión se siente más gratificante que cualquier título que Serena alguna vez ocultó. Mientras el sol sale, proyectando rayos de oro sobre la sala, me recuesto en mi silla y lo absorbo todo, el pulso de la ciudad, la energía de mi equipo y el muro que cuenta nuestra historia. Todo imperio necesita un cerebro, y el nuestro se nutre del respeto, el mérito y el incansable afán de demostrar nuestro valor. El marco es más que un adorno, es nuestra declaración, determinamos nuestro valor, y una vez tomado, el reconocimiento perdura.